Esto es DW Noticias desde Berlín. En Venezuela se enfrentan las fuerzas políticas en una disputa por los valores más fundamentales de la democracia. Nicolás Maduro asegura que después de haber sido reelegido, sus rivales intentan derribar su gobierno, mientras la oposición, respaldada ya por varios países y organizaciones internacionales, denuncia en las calles un intento evidente del chavismo por manipular el resultado electoral y exige la entrega de las actas del escrutinio de los votos. Estos son nuestros titulares. Miles de venezolanos se reúnen en una manifestación en apoyo a la oposición, mientras sus líderes llaman a las Fuerzas Armadas a no reprimir al pueblo. Varias personas han muerto y cientos han sido arrestadas durante las protestas contra el ampliamente cuestionado proceso electoral. Además, Israel lleva a cabo un letal ataque en la capital del Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes afirman que el bombardeo en los suburbios de Beirut tenía como objetivo un alto comandante de Hezbollah. Y en la India, más de 100 personas murieron y centenares más están atrapadas por lluvias y deslizamientos en el estado de Kerala, en el sur del país. El mal tiempo y el difícil terreno entorpecen las labores de rescate. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se unieron a la Organización de Estados Americanos y a varios otros países en un llamado a que se revelen las actas de escrutinio de votos de las elecciones en Venezuela del pasado domingo. Esto luego de que la OEA denunciara un esquema represivo y acciones por parte de la administración de Nicolás Maduro para distorsionar el resultado de los comicios. Desde que se publicaron las cifras, las calles del país se han vuelto escenario de protestas y de represión policial, con varios muertos y más de 700 detenidos. Miles de venezolanos se concentraron en Caracas en un acto convocado por la oposición para rechazar por segundo día consecutivo lo que consideran un fraude electoral después de que Maduro fuera formalmente certificado como ganador de las elecciones, aunque según la oposición la victoria sea en realidad para el opositor Edmundo González Urrutia. El canciller de Perú, como primer país de Latinoamérica, anunció que su gobierno reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El candidato opositor llegaba a la manifestación a bordo de un camión junto a la líder opositora María Corina Machado. Ambos hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas a proteger a la población. Ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy les enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Hemos ejercido la soberanía popular en condiciones adversas y así como arrasamos vamos a cobrar. Vamos a defender cada voto y vamos a hacer que tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo de Urrutia es nuestro próximo. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. La perspectiva que presentan Nicolás Maduro y aquellos afines a su poder es abismalmente distinta. Ven en las calles de Venezuela el efecto de intentos nacionales e internacionales por desestabilizar a su gobierno. Nosotros estamos ahorita precisamente viviendo un intento de desestabilización masiva de Venezuela. Desde el 2023-2024, que se iba a intentar utilizar la campaña electoral con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano para montar una fuerza de choque llena de odio, criminalidad y violencia e intentar antes, durante o después del proceso electoral del 28 de julio arremeter contra la paz de la gente, contra la paz de la ciudadanía, contra las instituciones y arremeter contra todo.
Establecemos contacto con la ciudad de Caracas, donde se encuentra el periodista Oscar Schlenker, siguiendo minuto a minuto estas noticias en desarrollo. Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, vos has cubierto ya varios procesos electorales en Venezuela y también movimientos anteriores que han puesto bajo presión a Nicolás Maduro. ¿Cómo describirías la situación que se vive en este momento en el país? No, sin duda alguna es una situación sumamente delicada la que estamos viviendo en Venezuela. La presión internacional y social aquí en Venezuela para que la administración de Maduro demuestre los resultados detallados de las elecciones han llevado a que las filas del chavismo en el poder se cierren al diálogo y más bien hemos visto la expulsión de 7 misiones diplomáticas, llamados para arrestos de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por parte de los líderes del chavismo y un aumento de arrestos arbitrarios, desapariciones, represión, heridos y muertes en las calles. Y el chavismo está culpando a la oposición, responsabilizándolos de estos hechos. Esta no es una situación como en otras oportunidades. Lo que sí es seguro y sí estamos viendo nuevamente es que el gobierno tiene a las Fuerzas Armadas leales bajo su mando y por lo que hemos visto y lo que se ha dicho en los discursos hoy, vemos muy poca disposición por parte del chavismo para sentarse a negociar con la oposición, a dialogar, para preservar la paz en Venezuela, que en estos momentos es lo más importante. Y para ese diálogo o para esa paz tendría que haber un cambio en el proceso electoral y en lo que ha ocurrido. Las medidas de protesta intentan ejercer presión contra el Consejo Nacional Electoral y la administración de Maduro, pero ¿hay, Oscar, algún cambio o algún movimiento en ese proceso electoral como tal? Bueno, no, el proceso electoral parece complejo aquí en Venezuela, pero es bastante sencillo. Las máquinas electorales, al finalizar el voto, emiten un acta que se imprime y se le otorga a todos los testigos en el centro de votación y se emite al mismo tiempo electrónicamente a la sala de totalización en el CNE. Esas actas son evidencia de cada máquina de votación para la auditoría y verificación de los votos. Y son esas actas impresas las que el comando de Edmundo González Urrutia han ido reuniendo para demostrar que los votos los favorecen. Esas actas, que ya más del 80% están disponibles, tienen que compararse con los resultados del Consejo Nacional Electoral, que hasta los momentos no han hecho disponible ningún recurso o detalle para verificar los resultados y el portal web sigue caído. Y eso es lo que la comunidad internacional y los políticos de oposición de distintos puntos de vista aquí en Venezuela están pidiéndole al CNE que haga disponible. Momentos cruciales para el futuro político de Venezuela. Era el reporte de Oscar Schlenker desde Caracas. Oscar, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes. Y por supuesto queremos abordar más en profundidad lo que acontece en estos días en Venezuela. Para ello contamos a esta hora con Günther Mayholt, politólogo, quien se encuentra con nosotros desde aquí de la ciudad de Berlín. Señor Mayholt, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar preguntándole por las reacciones internacionales que hemos visto hasta ahora. ¿Le parecen laxas considerando que hay denuncias tan contundentes sobre la legitimidad de los resultados? La mayoría que ven a la situación con alguna distancia crítica de los países han insistido que habrá que instrumentar una verificación de las actas. Y creo que esto es un punto intermedio en las estrategias de la comunidad internacional para darle espacio a los actores nacionales de buscar algún procedimiento de lograr un acercamiento y de avanzar en alguna negociación. En ese sentido, es una medida intermedia que no está todavía incluyendo un cerco diplomático o un mayor nivel de sanciones, porque uno quiere darle cierta chance a un entendimiento a nivel nacional. A pesar de que el gobierno parece no dar todavía su brazo a torcer. Muchos en Venezuela, señor Mayholt, hablan de un cambio, de un momento histórico, pero lo cierto es que si vemos casos como el de Nicaragua, por ejemplo, donde la comunidad internacional condenó en su momento muy claramente lo que pocos dudan, que fue un proceso electoral ilegítimo, no pasó a más. ¿Se puede asumir que un escenario así podría esperarle también a Venezuela? No es excluido que esto podría darse porque los instrumentos que tiene a mano la comunidad internacional, como casi se han ya empleado en etapas anteriores del conflicto interno venezolano,
hemos tenido un presidente interino que fue apoyado internacionalmente, un régimen de sanciones, un cerco diplomático, una iniciativa conjunta latinoamericana. Todo esto no ha resultado y de alguna manera la caja de instrumentos de la comunidad internacional ahí termina, y hay que ver que la base esencial es conjuntar el esfuerzo internacional de no dar la vuelta a la mirada de Venezuela, sino mantenerlo fijo en este país y tratar de articularse con las fuerzas internas. Era el análisis de Günther Mayholt en momentos decisivos para el futuro político de Venezuela. Señor Mayholt, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. Y por supuesto seguiremos pendientes de las informaciones que llegan desde Venezuela. Continuamos entre tanto con la pauta informativa y como no, con el conflicto en Oriente Medio. Israel anunció que lanzó lo que llamó un bombardeo selectivo sobre Beirut en las últimas horas en represalia por el ataque que mató a 12 niños drusos el sábado en los altos del Golán. Un ataque que Israel atribuye a Hezbollah pese a la repetida negación de su autoría por parte de esa milicia islamista. Una intensa detonación y una nube de polvareda se elevó sobre el sur de Beirut, un importante bastión de Hezbollah. El ejército israelí señaló que el objetivo del bombardeo era el comandante de Hezbollah, Fuad Shakar, presunto responsable del ataque a la localidad drusa de Majd al-Shams en los altos del Golán anexados. El Ministerio de Salud del Líbano afirma que en el ataque murieron 3 civiles, incluyendo 2 niños. Fuentes cercanas a Hezbollah aseguran que Shakar sobrevivió al ataque, aunque esto no ha podido ser confirmado de manera oficial. Las versiones sobre el paradero de Fuad Shakar se contradicen todavía, pero independientemente de si la misión fue exitosa o no, implica un peligro para más violencia entre Israel y Hezbollah, como nos lo cuenta el periodista Joan Cabasés desde Beirut. Fuerte presencia militar y consternación en los suburbios de Beirut, de donde ahora venimos, tras el reconocido ataque israelí contra un edificio residencial en un barrio densamente poblado. Fuad Shakar, alto comandante de Hezbollah y objetivo aparente de este bombardeo, habría sobrevivido al ataque. No habría sido el caso de una mujer civil, que es por ahora la única víctima mortal registrada, aunque hay que decir que hay 2 menores de edad que siguen desaparecidos y también hay varias personas heridas. El mismo grupo Hezbollah asegura que va a responder a este ataque israelí, aunque muchos en Líbano creen que la milicia chií quiere evitar un conflicto abierto con el Estado israelí y que eso le va a llevar a hacer una respuesta más bien simbólica. Mientras, hay que decir que los drones israelíes continúan sobrevolando en estos momentos, desde la percepción de la población civil, de forma amenazante la ciudad de Beirut. Y eso lleva a muchos ciudadanos a esconderse en sus casas ante posibles nuevos ataques israelíes en las próximas horas. Hoy se confirma entonces una nueva escalada en este conflicto que sigue abierto entre Hezbollah e Israel desde octubre. Esto lleva gobiernos de todo el mundo a pedir a sus ciudadanos que abandonen Líbano, y el gobierno de Chipre, a solo media hora en avión de suelo libanés, ya se ha ofrecido para recibir a población evacuada tanto de Israel como de Líbano en caso de que este conflicto evolucione a una guerra abierta. Algo que habían advertido muchos expertos desde un inicio de este conflicto. Vamos a analizar los acontecimientos en curso con Luciano Zácara, es profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Madrid. Señor Zácara, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y muy buenas noches para usted. Hasta ahora, los ataques de Israel contra Hezbollah se habían concentrado sobre todo en el sur del Líbano. ¿Qué tan trascendental es que veamos un bombardeo de este tipo ahora en la capital libanesa? Bueno, por empezar, Estados Unidos fue muy claro al pedirle a Netanyahu que no bombardeara en Beirut, que se limitara a seguir combatiendo con Hezbollah en el sur. Esto evidentemente es un paso extra, por lo tanto también hay que ver de qué manera se responde del lado de Hezbollah. Está claro que ninguno de los dos estados quiere una escalada bélica, pero desde que comenzó el conflicto en octubre ha habido más de casi 4.800 ataques que se han perpetrado entre las dos partes, casi 4.000 del lado israelí y cerca de 800 del lado de Hezbollah, con muchos más muertos, casi 400 libaneses,
y 22 o 25, bueno, sin contar los del otro día, del lado israelí. Por lo tanto, esto es una escalada más, esto es un paso que puede llegar a extender un poco más el conflicto, aunque hay que tener en cuenta que el objetivo militar, que era eliminar a este activista de Hezbollah, no ha sido exitoso. Por lo tanto, puede ser que Israel quiera volver a hacer alguna acción para, en definitiva, ejecutar la misión que querían desde un principio. Esa misión, podríamos asumir, es ya la totalidad, si se quiere, de esa represalia por el ataque en los Altos del Golán, o se podría considerar más bien como una escalada más entre esa violencia entre Israel y el Líbano de la que estamos hablando. Bueno, depende qué evaluación militar hagan del lado israelí. Si estos informes son ciertos de que el objetivo no fue alcanzado, hay que ver si se decide seguir adelante, si esta persona ha sido fundamental en el ataque perpetrado en los Altos del Golán y Israel considera que se tiene que eliminar, Israel hará lo posible para tratar de concretarlo. Si considera que ya se dio por satisfecho con ese ataque, quizá Hezbollah también haga un ataque más simbólico que otra cosa para tratar de escalarlo. Pero bueno, eso lo sabremos en las próximas horas. Está reunido, creo que el gabinete en Israel, y hay que ver qué evaluación se hace de este tema. Y los medios públicos israelíes acaban de anunciar, o por lo menos aducir, que sí se llevó a cabo la misión con éxito. Veremos qué sucede en las próximas horas. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, por este análisis, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Y queremos advertir y reiterar con la cautela del caso que DW Noticias no puede confirmar a esta hora el fallecimiento o el paradero de Fouad Shakar. Ofrecemos, por supuesto, la información correspondiente cuando tengamos certeza de los hechos. Israel retiró, entre tanto, a sus tropas terrestres de Han Yunis tras más de una semana de incursiones en el sur de la Franja de Gaza, dejando tras de sí una extensa devastación en áreas habitadas por refugiados. Algunos residentes desplazados han comenzado a regresar a sus viviendas. Los hospitales están al borde del colapso entre grandes zonas de destrucción. Las tropas terrestres del ejército israelí ya se habían retirado de Han Yunis en abril tras 4 meses de ofensiva. En aquel entonces aseguraron haber logrado todos sus objetivos militares en la búsqueda de los responsables de los atentados terroristas de la organización islamista palestina Hamas en esa ciudad. Sin embargo, ordenaron una serie de evacuaciones de civiles desde el 22 de julio para realizar nuevos ataques. La otra gran preocupación es, por supuesto, la situación humanitaria. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza declaró el territorio como zona de epidemia de poliomielitis, 10 días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara el hallazgo de la enfermedad en las aguas residuales del centro y sur del enclave palestino. Por el momento no se han detectado casos de polio entre la población, pero sí en 6 de las 7 muestras ambientales que se tomaron en todo el territorio palestino. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud se mostró extremadamente preocupada y declaró a mediados de julio que hay un alto riesgo de que se produzca un brote en Gaza. Y vamos a pasar ahora a la información económica. Como ven, está ya con nosotros Juliana González, y todo esto tiene también repercusiones, por supuesto, en el ámbito económico. Cómo no, Javier, y es que el precio del petróleo muestra una tendencia a la baja. El Brent, que es ese punto de referencia utilizado aquí en Europa, pero también en África y Medio Oriente, rompió ya esa cota psicológica de los $80 por barril. Con esta caída como telón de fondo, la atención se centra en la reunión del jueves de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. La víspera, el miércoles, la Reserva Federal estadounidense celebra una reunión sobre los tipos de interés. Si aumenta la perspectiva de un recorte de los tipos de interés en septiembre, podría contribuir a elevar las expectativas sobre esas perspectivas económicas y la demanda del petróleo. Y por supuesto, nosotros le tomamos el pulso a este tema con Ana Nieto, quien nos acompaña desde Nueva York. Ana, un gusto saludarte. Las tensiones geopolíticas en Venezuela o en Oriente Medio complican, pero no terminan de explicar que los precios del petróleo sigan a la baja. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, los riesgos políticos de Venezuela y Oriente Medio no son insignificantes, pero pesan bastante menos en los mercados del petróleo que la preocupación
por la demanda a la baja en un entorno de escaso crecimiento global y preocupación por las reducciones de las perspectivas económicas de China. Los especuladores están teniendo posiciones negativas y esto está presionando a la baja el precio del Brent, como has dicho, por debajo de los $80 por primera vez desde la reunión de junio de la OPEP. Los ministros de la OPEP se van a reunir, como dices, el jueves para volver a revisar este acuerdo que se cerró en junio y que establecía que se seguirían con los recortes de producción, pero se levantarían poco a poco esos recortes a partir de octubre. No se esperan demasiados cambios y eso a pesar de la caída del petróleo, del precio del petróleo del 9% en este mes de julio y las preocupaciones sobre la demanda. Y en este río revuelto, el Departamento de Energía de Estados Unidos está recomponiendo sus reservas estratégicas. Ha comprado más de 4 millones de barriles esta semana, con lo cual ya se está uniendo una recomposición de sus reservas de más de 43 millones de barriles que se usaron en el año 2022, si recuerdas, para presionar el precio a la baja. Entonces se liberaron 180 millones de barriles. Entonces se vendió el barril a $95, ahora se está comprando a 77, lo cual no es un mal negocio. Para nada parece, Ana. ¿Y qué está pasando con otras materias primas? Cuéntanos. Pues algunas materias primas también están a la baja. La más volátil de ellas es el cobre. En mayo los precios tocaron techo tras una importante subida que ahora está perdiendo mucha fuerza. También están a la baja el aluminio y el zinc. Por lo mismo, las dudas sobre las medidas que está tomando China, sobre el impulso a la economía y por las primeras grietas que están apareciendo en el sector de la tecnología y el alcance del crecimiento de la inteligencia artificial. El cobre se observa mucho de cerca porque da mucho la temperatura de cuál es la situación industrial en el resto del mundo y ahora mismo el resto del mundo está pendiente de varias cosas que no son pequeñas. Uno, el ritmo de bajada de las tasas de la Reserva Federal y otro, todas las preocupaciones que se tienen por cuál será la política de Estados Unidos después de noviembre. FED y OPEP, dos reuniones que estaremos pendientes. Muchas gracias, Ana Nieto. Gracias, Juliana. Y momento ahora hablar de multas. Y es que el buscador de alojamientos en línea conocido como Booking.com enfrenta una multa ante la justicia española por más de 413 millones de euros. Esto por abuso de posición de dominio en los últimos 5 años. Se trata de la multa más alta impuesta hasta ahora por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El regulador español impuso la millonaria multa a la compañía neerlandesa bajo el argumento que sus cláusulas suponen un desequilibrio inequitativo en la relación comercial con los hoteles situados en el país ibérico. Al posicionarse mejor a los hoteles con más reservas, Booking habría impedido a otras agencias en línea entrar en el mercado o incluso expandirse. Además, la cláusula de precios impide a los hoteles mismos ofertar sus habitaciones en sus propias webs por debajo del precio de Booking. La empresa manifestó su desacuerdo con la decisión del organismo regulador y defiende que opera en un sector altamente competitivo, por lo que recurrirá a la sanción ante la justicia española. Bueno, Javier, hasta acá lo más destacado de la economía. Seguimos con más noticias del mundo. Muchas gracias, Juliana. Y la difícil situación que se vive actualmente en la India, donde más de 100 personas murieron en deslaves provocados por las lluvias monzónicas. Se teme que cientos de personas más hayan quedado atrapadas bajo el lodo en el distrito de Wayanad, ubicado en el estado de Kerala. Además, las operaciones de rescate en la región montañosa se están viendo entorpecidas por el derrumbe de un puente, la inestabilidad del terreno y las continuas lluvias. Miembros del ejército se trasladaron a la zona para ayudar a los servicios de emergencia locales en la búsqueda de sobrevivientes. Operaciones de búsqueda y rescate en el estado indio de Kerala. Varios pueblos quedaron arrasados por enormes deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias. Las víctimas fueron sorprendidas mientras dormían. Sobre la 1:40 de la madrugada oímos un estruendo y salimos de nuestra casa. Fue como si una montaña colapsara a solo 30 metros de mi casa. Un enorme tramo de bosque en la colina se desprendió y se vino montaña abajo. Había entre 300 y 400 casas en la montaña y una escuela cerca, en este lado de la colina.
También había unas 300 casas en el otro lado. Los hospitales de Kerala atienden a numerosos heridos. Se han confirmado decenas de muertos y se cree que muchos más siguen atrapados bajo lodo y escombros. Las autoridades dicen que aún no han podido acceder a varias zonas afectadas. La situación sigue siendo muy grave. Gran parte de una región sigue aislada. No hemos podido establecer un acceso seguro a esa zona, aunque sí hemos estado en contacto telefónico con algunas personas de allí. Nos han reportado que hay varios fallecidos en la zona que sigue incomunicada y varias personas están heridas. Las lluvias del monzón suelen aliviar el calor del verano, pero en los últimos años, las precipitaciones han traído destrucción a la región, con inundaciones y deslizamientos de tierra. Los expertos afirman que el cambio climático está agravando el problema. Y con esto nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima edición. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.